Bien, vamos a empezar. ¿Dudas con la tarea? A mí No, sí me quedó duda en la 6, como que no me quedó tan claro por qué cuando se conoce la información poblacional, no, el intervalo no es más preciso. La 6. A ver, vamos a checarla. Ajá. ay, de paso la 9, creo, por favor, porque creo que la hice al revés, pero quiero ver por qué salió ese resultado de punto 42, por favor. Sí. Ay, vamos a... ¿Ya ven la ventana? Sí, ya, profesor. Pues la Sí. 6 dice, partiendo de una muestra de 10,000 observaciones, es muy probable, eso es como clave, ¿no? Que al conocer la desviación estándar poblacional se pueda construir un intervalo de confianza para la media más preciso, es decir, menos amplio, comparado con el que obtendríamos de no conocerla. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora es que el costo de desconocer la desviación estándar poblacional es que el estadístico asociado al nivel de confianza o significancia que ocupamos, pues no es de la normal estándar, ¿no? Es de la TED-Student. Y la desventaja que tiene eso es que la distribución TED-Student tiene colas más pesadas, lo que significa que una mayor proporción del área bajo la curva, bajo la campana de una distribución T, está concentrada en las colas comparado con el área que está concentrada en una normal estándar, ¿no? Entonces, eso provoca que tengamos que ocupar un intervalo más amplio para abarcar un 95% de confianza, poniendo como ejemplo el 95%, a como lo tendríamos si utilizamos la normal estándar. Pero lo que hemos dicho también es que eso depende en gran medida del tamaño de la muestra, que dijimos que a medida que tenemos una muestra más grande, es decir, más grados de libertad en la distribución T-de-Student, más nos aproximamos a una normal estándar, ¿no? Entonces, en un ejercicio donde tengamos una media dada, una desviación estándar muestral dada, va a ser muy probable que el intervalo que tengamos a partir de la distribución TED-Student y de la distribución normal estándar sean prácticamente iguales con un tamaño de muestra de 10,000 observaciones, que es muy grande, ¿no? Y eso podemos ponerlo a prueba con Stata. ¿Ahí ven Stata? Creo que no, ¿verdad? No, todavía no. No. Creo que aquí ya, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos, bueno, que tenemos una media de 33 años, con una desviación estándar de 1.2, un tamaño de muestra de 25 individuos, y queremos un intervalo de confianza, este,
para... A ver, ¿cómo podríamos buscarlo rápido? Algo sencillo, ¿no? Asumamos una media de 33, una desviación estándar de 1.2, un tamaño de la muestra de 35, ¿no? Estoy usando esta sintaxis y lo vamos a comparar contra 30, ¿no? Esa media de 33 la vamos a comparar contra 30 con un 95% de confianza. Y eso es simplemente para pues que veamos el intervalo de confianza para los datos que puse aquí, 35 observaciones, una media de 33, una desviación una media de 33, una desviación estándar de 1.2, y el intervalo asociado a esa media, con esa desviación estándar y ese tamaño de la muestra es este, ¿no? Eso asumiendo que conocemos la desviación estándar poblacional de 1.2. Imagínense que no la conocemos, que más bien esa desviación estándar poblacional provino de esa desviación estándar provino de nuestros datos muestrales. Entonces, el efecto que eso va a tener es en un intervalo más amplio. Aquí se nota al segundo decimal, ¿no? El intervalo es más amplio porque el estadístico T asociado a ese intervalo pues, nos impone un castigo, ¿no? Por el hecho de desconocer la desviación estándar poblacional. Pero, ¿qué pasa si yo tengo muchísimos grados de libertad? 10,000 observaciones. Ustedes se darían cuenta que usar uno u otra distribución en realidad tiene un efecto, pues, por lo menos a partir de este software, a primera vista nulo, ¿no? Es decir, tenemos eh, el mismo intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque con este tamaño de muestra, el estadístico T en realidad no nos está provocando ninguna desventaja a la hora de construir el intervalo, porque el número de observaciones es tan grande que por la ley del teorema central del límite y la ley de los grandes números, esta distribución está muy aproximada a la distribución normal estándar y por lo tanto tenemos un intervalo pues, prácticamente igual para ambas distribuciones, ¿no? ¿Sí está más o menos claro? Sí, yo me fui con la idea de que dado que conocemos esa información poblacional, pues íbamos a tener intervalos más precisos cuando se conoce, pero ya me quedó claro que conforme aumenta el tamaño de la muestra, en muestras muy grandes, pues Sí, ya no aplicaría. sí, exacto. Ese era como y el truco de la pregunta, ¿no? Al poner 10,000 observaciones, ya es un tamaño de la muestra grande. O sea, esto pues, se adquiere, la verdad, más con la experiencia. ¿Por qué alguien diría que un tamaño de la muestra de 10,000 es suficientemente grande? O sea, ¿en qué nivel la T se aproxima a la Z en el 95%, que es 1.96? Eso solo experimentándolo o estando expuesto a estas tablas de los valores T y Z, ¿no? Donde normalmente, pues, ustedes se fijarán que en la tabla de la distribución T, por lo general, está limitada, creo que a 1,000 grados de libertad, y en 1,000 grados de libertad, que es algo asociado a 1,000 observaciones, ya el estadístico T para el 95% de confianza es de 1.96, ¿no? Entonces, pues, yo creo que tamaños de muestra que ronden los miles, la verdad es que no debería ser ningún impedimento, ¿no? Para
pensar que es muy probable que los intervalos que se obtengan serían los mismos. ¿Y qué otra pregunta me dijeron? Creo que es la 9. A ver. Ándale esa, la ¿El 9. p-value? Ajá. Dice, obtener el p-value asociado al estadístico de prueba para una prueba de 2 colas. Entonces, lo que teníamos, lo que nos está planteando esto es que, aguántenme tantito porque tengo que agarrar mi mouse. Denme 10 segundos. Entonces, lo que nos plantea es calcular. ¿Qué pasa? Ahora sí. No, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Nos plantea calcular un p-value asociado a este estadístico de prueba para una prueba de 2 colas, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que en una prueba de 2 colas, el p-value está formado por el área bajo la curva a la derecha y a la izquierda de estos dos umbrales, y esos umbrales están dados por este estadístico de prueba, ¿no? 0.795, de este lado positivo y de este lado negativo. Eso es así porque estamos frente a una prueba de 2 colas. Entonces, necesitamos saber el valor de esta área de aquí y el valor de esta área de aquí. En realidad, conociendo una sola y multiplicándola por 2, podemos llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, Stata lo que sabemos es que cuando le pedimos una probabilidad, esto lo hemos repetido ya infinidad de veces, cuando le pedimos una probabilidad de un valor z, en este caso, lo que hace es pintarnos el área bajo la curva desde el extremo izquierdo de la distribución, ¿no? Hasta ese valor z. Entonces, nada más es ubicar la función relevante, que no me acuerdo si es normal o abnormal, pero es la que te admita como argumento una z, no una probabilidad. Entonces, es la función normal, ponemos display normal, y esa z que nos proponen aquí es de 0.795. Este, no, perdón, el negativo, porque es hasta aquí. Acuérdense, hasta aquí. ¿Ok? Entonces, este pedacito de área vale 0.2133. El p-value es eso multiplicado por 2, ¿no? 0.4266, y esa era una de las opciones de las preguntas, ¿no? Sí, es que como vi que a la primera me salió el primero, dije, bueno, ya para... Sí, tienes razón. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Y la siguiente sí la puede resolver. Sí.
es muy parecido. Nos pide ahora, en lugar de un valor Z, un valor T, la distribución T de student. Y para la distribución T de student necesitamos dos parámetros, ¿no? El nivel de significancia y los grados de libertad. Entonces aquí, en lugar de conocer este umbral, lo que conocemos es la probabilidad, ¿no? Nosotros, con base en esta pregunta, lo que sabemos es que estamos frente a una prueba de cola izquierda, es decir, estamos interesados en el área bajo la curva a la izquierda de este umbral de aquí, y sabemos que ese umbral tiene ese umbral, esa área bajo la curva tiene un valor de 3%, ¿ok? Lo que buscamos es este estadístico T y nos dice que estamos frente a una situación con 37 grados de libertad. Entonces, ahora lo que necesito es una función que a partir de una probabilidad que es 3% y los grados de libertad me devuelva un valor T, ¿no? Esa, si no estoy equivocado, es int T. Que me pide como argumentos los grados de libertad y una probabilidad. Y nuevamente, aquí ya es mucho más directo porque estoy frente al caso en el que dándole la probabilidad de stata me va a dar la T que estoy buscando, ¿no? Porque le estoy dando una probabilidad que yo asumo que está considerando, que es la que puede pintar del extremo izquierdo de la distribución, del extremo izquierdo de la distribución hasta esta T. Entonces, simplemente sería usar display int T con 37 grados de libertad y 0.03 de área, ¿no? Tenemos menos 1.94. Y obviamente, o sea, también el signo del estadístico debería de darles indicios. Una prueba de cola izquierda normalmente está relacionada con un estadístico T o Z negativo. Una prueba de cola derecha va a estar asociada con un estadístico T generalmente positivo. Y esto es generalmente porque no suele ser así siempre, ¿no? Imagínense que tienen una prueba de cola izquierda, pero resulta que el estadístico de prueba les da por acá, ¿no? No sé, 1.3. A pesar de que está del lado positivo, sigue siendo una prueba de cola izquierda, ¿no? Esta sigue siendo la zona de rechazo de la hipótesis nula, según está formulada la hipótesis. Eso tendría más que ver con que quizá está formulada de manera incorrecta, pero también podría ser que una prueba de cola izquierda no necesariamente esté asociada con un valor negativo, ¿no? Y viceversa. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar donde nos quedamos. Vimos esta parte, las pruebas de hipótesis para la diferencia entre medias. En el caso de muestras independientes y desviaciones estándar conocidas. Ahora vamos a ver el caso de las pruebas para muestras independientes también, pero desviaciones estándar desconocidas, que como ya deben de imaginarse, pues, la única diferencia que tiene es que echaremos mano de la distribución T de students, no de la normal estándar, pero básicamente la mecánica es la misma. Entonces vámonos directo a algunos ejercicios. Nos plantea aquí la siguiente prueba, es una prueba de dos colas, en la que la hipótesis nula plantea que que no hay diferencia entre las medias, y la alternativa nos plantea que sí hay diferencia entre las medias, ¿no? Porque la diferencia entre la media 1 y la media 2
está planteada aquí, que es distinta de 0. Entonces nos dice que se obtuvieron datos a partir de muestras independientes tomadas de 2 poblaciones. Nuevamente, acuérdense, con muestras independientes, y también era una de las preguntas en la tarea, no necesariamente debemos asegurar que haya tamaños de muestra iguales, porque al final estamos partiendo de 2 poblaciones diferentes y quizá con un tamaño de muestra más bajo respecto a una población logramos representatividad, mientras que para otra población que puede ser más grande o con características más diversas, necesitemos una muestra aleatoria más grande para lograr representatividad. Entonces, pero al final de cuentas no es una limitante para poder hacer comparativo de medias, ¿no? Aquí el tema es que desconocemos la desviación estándar poblacional y estamos usando la desviación estándar muestral, la que calculamos a partir de estos 35 datos y a partir de estos 40 datos aquí, ¿no? Entonces, lo primero que nos pregunta es calcular el estadístico de prueba, y el estadístico de prueba, al igual que con la distribución Z, pues es muy sencillo. Simplemente tomamos la diferencia entre las medias respecto a un valor hipotético, que en el caso de nuestra prueba de hipótesis es 0, dividido entre el error estándar, ¿no? El error estándar sabemos que es la desviación estándar al cuadrado entre el tamaño de la muestra 1 más la desviación estándar al cuadrado de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 2. Que sería este de aquí, ¿no? Entonces, ese error estándar, ¿de cuánto nos queda? Me equivoqué. ¿De 2.17? ¿Sí? ¿Los demás coinciden? ¿Alguien? ¿Alguien más coincide con Juan Carlos? Sí, 2.17. Muy bien. Los grados de libertad, aquí se complica un poquito. Los grados de libertad se calculan con esta fórmula que vimos hace un par de clases. Si alguien por ahí ya la tiene formulada en Excel, pues, para que nos diga de cuántos son los grados de libertad.
Nadie lo tenía por ahí respaldado. No, profesor. Creo que 65.71. Sí, bueno, yo coincido. Ya si alguien le da algo diferente ahorita, que nos corrige. 65.71, ¿no? Y entonces ya tenemos el estadístico de prueba. Es una prueba de 2 colas. Entonces lo siguiente es conocer el p-value o tomar una decisión con base en el estadístico T, pero también tenemos que calcular el valor crítico al 5%, pero bueno, al parecer nos está llevando primero por el método del p-value. Y pues nuevamente, ¿no? Estamos frente a una prueba de hipótesis de 2 colas. Estamos asumiendo que el valor hipotético para esa diferencia es de 0, ¿no? Estamos asumiendo que el parámetro poblacional es de 0 y el valor P va a ser el área bajo la curva que esté alejada 2.17 veces el estadístico T a la izquierda y a la derecha de ese punto medio, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es la proporción del área bajo la curva que encontramos aquí y la proporción que encontramos acá. Entonces, lo más sencillo, como lo vimos ahorita que resolvimos el ejercicio del laboratorio, es tomar los grados de libertad, que son 65, 71, y nada más que esto sería con esta función, que le vamos a dar, en lugar de darle una probabilidad, le vamos a dar un valor t. Parece que estos son valores t. De menos 2.17, ¿no? Menos 2.17. El resultado de esta función es que está devolviendo el área bajo la curva, la proporción del área bajo la curva, desde el extremo izquierdo de la distribución. Es 1.017, 0.017, y eso pues hay que multiplicarlo por 2 porque estamos frente a una prueba de 2 colas, ¿no? Entonces, en teoría, el p-value sería de 0.34, ¿no? 0.034, perdón. Con un nivel de significancia del 5%, ¿qué concluimos? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Pues sí la rechazamos, ¿no? La regla de rechazo con el valor P lo que nos dice es rechaza la hipótesis nula si el p-value es menor o igual al nivel de significancia, y estamos en ese caso aquí, ¿no? El p-value es menor que el nivel de significancia, entonces rechazamos la hipótesis nula, se cumple con esa regla de rechazo, aceptamos la alternativa, lo que nos lleva a concluir que, de acuerdo con los datos muestrales, hay evidencia para decir con un 95% de confianza que la diferencia en las medias es diferente de 0, o que esas medias son estadísticamente distintas, ¿no? La diferencia en esas medias es estadísticamente significativa. ¿Cuál es esa diferencia? Que creo que ni la calculamos. Pues esa diferencia es de 3.6 menos 10.1 de 3.5, ¿no? O sea, es una diferencia estadísticamente significativa. Y a la misma conclusión habríamos llegado con el método del valor crítico, ¿no? Tenemos un estadístico T de menos 2.17 o 2.17 y con un nivel de significancia del 5%, la T crítica es ¿de cuánto? Para eso usamos la función inversa, ¿no? La que nos pide como segundo argumento una probabilidad.
0.025 por ser una prueba de 2 colas, multiplicado por 2, esto es 5%, nos da menos 1.99, ¿no? Que nos quedaría por aquí, menos 1.99, o por acá, 1.99. Entonces, la regla del valor crítico, lo que nos dice es que en términos absolutos, el estadístico de prueba debe de ser mayor que el valor crítico de ese estadístico para ese nivel de significancia, el 5%, ¿no? Entonces, al final, la forma más sencilla de verlo es que en una distribución de estas, para una prueba de hipótesis en la que está involucrado, por ejemplo, un 95% de confianza, ustedes tengan siempre claro que va a haber una zona de rechazo y una zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿no? La zona cuando caemos en la zona de rechazo es porque con nuestro estadístico de prueba caemos en una prueba de 2 colas o a la izquierda o a la derecha de estos umbrales, ¿no? Es decir, cuando con nuestro estadístico de prueba caemos dentro de estas áreas sombreadas a partir del valor crítico. Y la zona de no rechazo de la hipótesis nula es cuando caemos aquí adentro, ¿no? Y eso pues hace sentido porque lo que significa caer en la zona de rechazo, es decir, de estos dos lados, es caer en un área, pues para niveles de significancia chiquitos, es caer en un área en la que por puro azar sería improbable caer si levantáramos este ejercicio muestral en repetidas ocasiones, ¿no? Es decir, al caer nosotros en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que tenemos evidencia de que esa diferencia de 3.5 es estadísticamente significativa, pero acuérdense que no lo podemos decir con un 100% de certeza, ¿no? Pero tenemos un 5% de probabilidad de estar de estar equivocados, ¿no? Porque bien, estas dos muestras que se levantaron, que produjeron estos estadísticos, pudieron haber provocado esta diferencia por puro azar. Y si yo le repito este ejercicio 100 veces, a lo mejor de pura mala suerte me tocó una de esas 5 veces en 100 que obtuve por mero azar una diferencia significativa, ¿no? Es muy parecido a lo que hemos visto con los intervalos de confianza. De hecho, si ustedes, en lugar de seguir este ejercicio, hubieran construido un intervalo de confianza, nos hubiéramos encontrado con lo mismo. Nos hubiéramos encontrado con un intervalo de confianza centrado en 3.5 y se habrían dado cuenta de que el límite inferior no cruza el 0, el límite superior, pues obviamente tampoco, y que el intervalo de confianza por sí solo nos daría también indicios de que la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Dudas? La mecánica es la misma, ¿no? Con lo que vimos la clase pasada, salvo esta complicación de los grados de libertad, pero pues es una complicación que tenemos solamente para fines didácticos porque hay que hacerla más o menos a mano. Ya con el software esto se nos facilita. ¿Dudas? Los 18, 65.7. Aquí lo redondeó porque seguramente en el libro les pedía hacerle referencia a las tablas y las tablas no vienen grados de libertad con decimales. El p-value que encontramos, 0.32, algo aprox a lo que hayamos nosotros aquí. Y pues rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Vamos a ver algo con un poco de contexto. Nos dicen aquí que tenemos los sueldos de las enfermeras en Tampa y en Dallas, ¿no? La información muestra que el personal en Tampa gana menos que en Dallas. Supongamos que en un estudio de seguimiento de una muestra de 40 enfermeras en Tampa y 50 en Dallas se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Entonces nos dice
la información muestra que el personal de Tampa gana menos que en Dallas. Y pues eso, con estas muestras, parece ser el caso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de sueldo? ¿Cuánto menos ganan las enfermeras de Tampa que las de Dallas? Si no estoy equivocado, 3,300, ¿no? 3,300 menos. ¿Sí? No conocemos las desviaciones estándar poblacionales, entonces recurrimos a los datos muestrales para obtener las desviaciones estándar. En el caso de Tampa de 6,000 y en el caso de Tampa de 7,000. Entonces, alguien que no conozca de inferencia estadística, al ver estos datos, incluso sabiendo que provienen de una muestra, alguien podría decir, sí, yo aquí tengo evidencia de que las enfermeras de Tampa en promedio ganan menos que las de Dallas. ¿Ustedes qué deberían responder ante eso? Pues no necesariamente, ¿no? Porque hay que someter esto a una prueba de hipótesis, dado que estamos trabajando con información muestral. ¿Okay? No tenemos la certeza de que estos datos estén representando a los verdaderos parámetros poblacionales. Entonces tenemos que hacer una prueba de hipótesis para poder llegar a una conclusión con cierto nivel de confianza, ¿no? Porque tampoco con las pruebas de hipótesis no podemos dar conclusiones certeras, ¿no? Libres de errores. Siempre va a estar sujeto a un grado de incertidumbre mientras estemos haciendo inferencia estadística. Y no porque incluso si la calidad de los datos es muy buena, el muestreo aleatorio se hizo pues al pie de la letra, no hubo sesgos en la selección, pero siempre a la hora de estar haciendo estadística inferencial, siempre van a tener un enemigo que es el azar. O sea, por puro azar, ustedes pudieron obtener datos muestrales que los está llevando a tomar una conclusión equivocada. Obviamente con estas herramientas lo que buscamos es dar una conclusión asumiendo que esa probabilidad de estar equivocados pues, está sujeta a una cosa que se llama nivel de significancia, ¿no? Entonces, nos pide formular la hipótesis de tal forma que si se rechaza la hipótesis nula, se pueda concluir que los sueldos de las enfermeras en Tampa son significativamente más bajos que en Dallas, ¿no? Entonces, dado que esto es lo que buscamos sostener, acuérdense que para formular hipótesis, si ustedes tienen el enunciado de lo que ustedes buscan comprobar, conviene empezar formulando la hipótesis alternativa, ¿no? Buscamos sostener que los sueldos de las enfermeras de Tampa son más bajos que en Dallas. ¿Eso qué significa? Que si yo a los sueldos en Dallas, en Tampa, le resto los sueldos del promedio en Dallas, me encontraría con un dato menor a 0, ¿no? ¿Sí? Si el sueldo promedio en Tampa es menor que el sueldo promedio en Dallas, eso significa que al restarle el sueldo de Dallas al de Tampa, llegaría un dato negativo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Esto suele ser, porque hasta a veces a mí se me patina, pero suele ser de lo más complicado a la hora de estar formulando las hipótesis. Ya que ustedes tienen, acuérdense, la construimos a partir de lo que buscamos sostener. Ahora, ¿qué es lo que buscamos refutar? Pues es el complemento de eso, ¿no? Lo que buscamos refutar es que eso no es cierto y que la diferencia entre los sueldos es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces estamos frente a una prueba de ¿qué? De cola izquierda, ¿no? Entonces, en una prueba de cola izquierda, nuevamente, mi sugerencia es que en lo primero que piensen una vez que formularon la hipótesis es en qué forma tiene bueno, no qué forma, sino dónde estarían ubicadas las zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula.
Entonces, ahorita no lo he visto, pero ustedes van a tener un nivel de significancia que les va a definir un valor crítico. Y si caen a la izquierda de ese nivel de significancia, de este umbral, rechazan la hipótesis nula. Esta es la zona de rechazo. Si caen a la derecha, es la zona de no rechazo. Entonces, si caen aquí, rechazan esta aseveración y se van con esta, ¿no? Y concluyen que en efecto hay evidencia de que los sueldos en Tampa son más bajos que en Dallas. Si caen en la zona de no rechazo, no pueden rechazar esto y tienen que dar la conclusión en este sentido, ¿no? El sueldo promedio en Tampa es igual o mayor que el sueldo promedio en Dallas, en caso de caer en la zona de no rechazo. ¿Ok? Entonces, ya que tienen ubicado eso, ahora sí vemos aquí que tenemos un nivel de significancia del 5%, ¿no? Toda esta área valdría 5%. ¿Ok? El valor del estadístico de prueba pues, es el estadístico que va a caer o a la derecha o a la izquierda de este umbral que puse aquí, ¿no? ¿Y cuál sería el estadístico de prueba? Pues nuevamente, perdón, T igual a la diferencia que son menos 3,300 menos 0. Esto pues, es nada más una convención, nada más, acuérdense, el valor hipotético en la mayoría de estas pruebas siempre va a ser 0. Ya en adelante ustedes podrían incluso eliminar esto de sus cálculos manuales, no hace ningún sentido ponerlo. Y dividimos entre el error estándar, que es la desviación estándar en Tampa al cuadrado, sobre la raíz, el número de observaciones, que son 40, más la desviación estándar en Dallas, mejor lo sustituyo aquí, son 7,000 al cuadrado, sobre el número de observaciones, que son 50. ¿De cuánto les da ese estadístico de prueba? Menos 2.18. Menos 2,18. Ok. Entonces, ¿dónde caigo? ¿Caigo a la izquierda o a la derecha? Pues no sabemos, ¿no? Porque tenemos que calcular cuál es este valor crítico. Es un valor crítico asociado a un nivel de significancia del 5% para una prueba de cola izquierda. Entonces es tomar... pero necesitamos los grados de libertad. Alguien que sí contestó hace ratito rápido, creo que sí lo tiene formulado. ¿Cuáles serían los grados de libertad? 87.6. Tú también lo tienes. 87,6. Apenas se hizo. 87,6. Entonces sustituimos esto aquí. 87,6 y 5%. Fíjense aquí cómo no lo estoy dividiendo entre dos, ¿no? Es un alfa de 5%, pero lo estoy dejando como 5% porque es una prueba de una cola, ¿no? Entonces ese 5% está nada más concentrado aquí. Acá no. Y ese estadístico T es de 1,66, ¿no? Ese es el valor crítico. Entonces, ¿dónde cae mi 2.18? Pues cae por aquí, ¿no? Cae en la zona de rechazo. Entonces, rechazo la hipótesis nula y opto por la alternativa. Entonces, esta diferencia de 3,300 es estadísticamente significativa. En efecto, esa diferencia nos está indicando con un 5% de probabilidad de estar equivocados que los salarios de las enfermeras en Tampa es más bajo en promedio que el de las enfermeras en Dallas. ¿Okay? Y con el método del valor P llegamos a la misma, del p-value, llegamos a la misma conclusión, ¿no? Tendríamos que calcular el p-value asociado a este 2.18, ¿no? Es decir, el área bajo la curva que hay a la izquierda, no del valor crítico de 1,66, sino del estadístico de prueba, que sería hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llega el 2.18. Y para eso usamos la función inversa a esta inversa, que sería este.
y reemplazamos esta probabilidad por este valor t y tenemos un p-value de 0.016, ¿no? El cual es menor que el nivel de significancia y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Llegamos a la misma conclusión. Entonces, esta información muestral sí nos está dando evidencia de que los salarios en Tampa son más bajos que en Dallas, ¿no? Si alguien les dijera, ¿puedes sostener eso con un 95% de confianza? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. Pues sí, ¿no? Y si alguien les dijera, ¿puedes sostener eso con un 99% de confianza? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Que sí o que no? Alguien anímese. No, pues sin hacer la prueba, ¿no? Digo, sí, ya debe de tener relación entre el dato, pero si no hago la prueba, pues no. No, pero fíjate en el p-value. O sea, alguien al 95% te podría decir, tú al 95% podrías decir que con un 95% de confianza puedes decir que la diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? Porque Ajá. porque tu p-value es menor al nivel de significancia, ¿no? De 0.05. ¿Ok? Al no, si tu p-value fuera de 0.049, podrías sostener eso, ¿no? Sí. Que con un 95% de confianza puedes concluir eso. Si fuera de 0.051, o sea, apenitas podrías, bueno, de hecho, o sea, ya siendo muy purista, pues no podrías sostener eso, ¿no? Porque ya estás una centésima, perdón, una milésima fuera de ese rango del 95, ¿no? Ahora fíjate en este 0.016. Al 98% tú podrías concluir que la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Cuál es el complemento de ese 98? 2%, ¿no? Ajá. O sea, el nivel de significancia de un nivel de confianza del 98% sería 0.02. Este 0.016 sigue siendo menor que ese alfa, que ese otro alfa hipotético que estamos planteando, ¿no? Claro. Seguirías rechazando la hipótesis nula al 98% de confianza. Pero ¿qué pasa si elevas el nivel de confianza al 99? El 0.16 seguiría siendo menor a 0.01, que sería tu nuevo alfa. No, ya no. Ya no. Entonces, en realidad, tú no podrías sostener al 99% de confianza que esta diferencia es estadísticamente significativa. De hecho, el máximo nivel de confianza al cual tú podrías concluir esto, pues es el complemento de esto, ¿no? Que sería 0.984, ¿no? Con un 98.4% de probabilidad, de confianza, perdón, tú todavía podrías decir que esta diferencia es estadísticamente significativa. Un nivel de confianza más elevado de eso, ya la prueba no te da para poder sostenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, Sí. por eso el p-value suele ser la medida preferida para evaluar la significancia estadística de cualquier prueba, ¿no? No, es mucho más conveniente que calcular un estadístico de prueba y tener que calcularlo contra un valor crítico. Al final, con el p-value, tú ya sabes cuál es el nivel máximo de confianza con el cual tú podrías sostener la hipótesis por la que estás optando, ¿no? ¿Dudas con esto?
¿Preguntas? Yo nada más en esa. Entonces, por ejemplo, al 99%, entonces así con la lectura estaríamos aceptando bueno, no se acepta la hipótesis nula, ¿verdad? Ajá, no podría, al 99% no podría rechazarla. Y Ajá. lo que dirías es que pues, no hay suficiente evidencia estadística para concluir que los sueldos en Tampa son más bajos que en Dallas, ¿no? Ah, claro. Lo que estarías diciendo es que, pues sí, o sea, aquí aparentemente hay una diferencia de 3,300 a partir de los datos muestrales, pero con un 99% de confianza, bien, ese resultado pudo haber sido de 0 o mayor, ¿no? A lo mejor de 1, de 2, o positivo, ¿no? Sí, Al sí, sí. 99%. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí, eso es lo complicado de hacer inferencia, que, pues, acuérdense, están sujetos siempre a un factor de incertidumbre y pues siempre habría forma de con base en datos muestrales, pues darle entrada a la posibilidad de que la conclusión que ustedes estén dando, incluso por mero azar, es meramente errónea, ¿no? Y seguramente ya habrán visto o estarán por ver que cuando hacen corridas de algunos modelos, se encuentran con p-values que se ven así, ¿no? De 0.000. Entonces, aquí, porque en startups lo más que les da son 4 decimales, ¿no? Entonces, se encuentran con un p-value de 0.000. ¿Eso qué es lo que les está diciendo? Que al 99% de confianza rechazan la hipótesis nula, ¿no? Pero lo que no alcanzamos a ver es hasta dónde se extienden estos ceros, ¿no? Pero el hecho es que esto lo que les está dando a entender es que pues, tienen casi la total certeza de que estarían incurriendo en una muy baja probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que esta es verdadera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza máximo con el cual ustedes podrían asegurar esta conclusión? Sería 1 menos esto, ¿no? Que parece ser 99,9999, casi total certeza, pero acuérdense que esto no, por definición, no podría ser 0, ¿no? Aunque sea un 99 seguido de 15 9, y hasta después empieza a haber alguna señal de incertidumbre, pues la incertidumbre siempre va a estar ahí, ¿no? Aunque pues sí es algo muy parecido a prácticamente decir, pues tengo casi total certeza de que estoy rechazando la hipótesis nula y de que estoy incurriendo en un muy bajo error de estar equivocado, ¿no? De acuerdo con mis datos. Eso luego ya, la otra forma de criticar esto, pues ya tendría que ver, pues sí, pero a lo mejor tu diseño muestral no está bien, tienes ciertos sesgos con los que levantaste tu muestra, no la levantaste de manera puramente aleatoria o estás violando algún otro sesgo, algún otro supuesto. Ya tendría que ver con el contexto en el que estén aplicando la prueba, ¿no? Luego, para muestras, eso fue para muestras independientes. Entonces, acuérdense, lo que hay que tener claro es si conozco o desconozco la desviación estándar poblacional, eso me va a llevar a decidir entre usar la distribución Z o la distribución T de student. ¿Okay? La distribución T de student con la complejidad que, además de estar asociada a un nivel de significancia, pues esta también depende de los grados de libertad. Una vez que calculan esos estadísticos, ya sea Z o T, la mecánica es exactamente la misma, ¿no? A la hora de formular y tomar una decisión con base en las reglas de rechazo de la hipótesis nula.
La realidad es que con muestras pareadas prácticamente es lo mismo, ¿no? Nada más aquí hay que recordar que las muestras, esta es una copia de una lámina que ya habíamos visto. Acuérdense que las muestras aleatorias pareadas son aquellas en las que cada valor del dato de una muestra está pareado con el correspondiente valor de dato de otra muestra. Y ya veíamos que dábamos algunos ejemplos de esto, ¿no? Que se ponía a prueba un nuevo sistema de producción con los mismos trabajadores, ¿no? El trabajador 1 ponía a prueba el sistema de producción 1 y inmediatamente después ponía a prueba el sistema de producción 2, pero era el mismo trabajador operando los dos sistemas de producción. Pasamos con otro trabajador que también le damos a probar ambos sistemas de producción. Y el chiste es que quizá un trabajador es más habilidoso que otro, ¿no? Pero esa habilidad está reflejada tanto en la prueba que hace en el sistema 1 como en la prueba que hace en el sistema 2 y al final termina compensándose para ese trabajador. Entonces, eso nos lleva a que el trabajar con muestras pareadas se produzcan errores muestrales más pequeños, ¿no? Que el de muestras independientes, donde al final el promedio, pues lo estamos tomando a partir de individuos seleccionados al azar en dos poblaciones, de los que no tenemos control sobre sus características, ¿no? Pero, y esto lo repito, ya lo había dicho antes, pero acuérdense, en evaluación de impacto, esto puede implicar problemas de sesgo y va a ser uno de los principales temas a los que nos vamos a enfrentar cuando empecemos a estudiar propensity score matching, ¿no? El problema del sesgo de autoselección. Entonces, para muestras pareadas, tenemos, si se acuerdan, lo que decíamos es que para muestras pareadas dependíamos de un solo vector, el vector de las diferencias, que consistía en tomar la diferencia entre los dos, entre las dos características para cada elemento de la población, ¿no? Nuevamente, imagínense que aquí tenemos a los trabajadores y aquí tenemos los sistemas de producción y estos son las unidades producidas, ¿no? Con cada uno. Entonces, con el sistema de producción 1, el trabajador produjo 21 unidades y con el sistema 2 produjo 20, ¿no? Entonces, aquí aparentemente el trabajador fue más eficiente con el sistema de producción 1 porque hubo una diferencia entre estos dos de 1, ¿no? El trabajador 2 fue más eficiente también con el sistema 1 porque tuvo una diferencia de 2 unidades comparado con el sistema 2, ¿no? El trabajador 3 no hubo diferencia, el trabajador 4 tampoco hubo diferencia y el trabajador 5 hubo una diferencia de 2, ¿ok? Entonces tomamos ese vector de diferencias y lo promediamos. El promedio de esto sería 1, ¿no? Hay una diferencia promedio de 1. Entonces, a partir de aquí, trabajamos con esta diferencia y es la que sometemos a una prueba, ¿no? Nos gustaría saber si esta diferencia de 1 en la producción entre ambos sistemas es estadísticamente significativa o se dio por mero azar, ¿no? Entonces, formulamos la hipótesis nula en la que buscamos si la diferencia es mayor a 0 en la hipótesis alternativa o menor o igual a 0 en la nula, ¿no? Si rechazamos la hipótesis nula, concluiríamos que esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? Porque hay suficiente evidencia para sostener eso con un nivel de confianza dado. Entonces, en realidad aquí la mecánica ya a partir de aquí es la misma. Estamos frente a una prueba de hipótesis que involucra a la distribución T porque pues, desconocemos la desviación estándar poblacional
De hecho, nos piden calcularla de cuánto sería la desviación estándar poblacional para estos 5 datos. Ahí con un Excelito o con Stata, si alguien lo puede sacar. .89 creo. ¿.89? Sí. ¿Coinciden los demás? Sí, punto 89. Ok, esa es la desviación estándar. Entonces ya a partir de aquí podemos calcular el estadístico de prueba. Bueno, antes de eso, lo que le decía hace ratito, ¿no? Ya tienen formulada la hipótesis, imagínense la distribución y las zonas de rechazo y no rechazo, ¿no? Entonces es una prueba que de cola derecha, entonces van a tener aquí un valor crítico a la derecha del cual van a tener ¿cuánto? Un 5% de área bajo la curva, ¿no? 0.05. Entonces, ustedes lo que buscan es encontrar un valor T que caiga o aquí en la zona de no rechazo o en la zona de rechazo y llegar a una conclusión, o bien calcular un p-value, que ahorita lo voy a inventar aquí, que abarque una parte del área bajo la curva, y si abarca un área menor a ese 0.05, pues ustedes también rechazan la hipótesis nula. Sí, Jorge Eduardo. Sí, ¿cuándo es que sabemos cuando es una prueba de cola derecha o izquierda en su caso? Pues lo más sencillo es fijarte en la hipótesis alternativa y ver hacia dónde está apuntando el operador. Creo que una explicación más sofisticada que eso nos confunde más de lo necesario. Yo creo que guíate por esa regla de dedo, hacia donde esté apuntando el operador de la hipótesis alternativa. Esa es la dirección de la prueba que estás haciendo. Ah, ok. ¿Sí? Y cuando la hipótesis es que es distinto de cero, ¿es de dos colas? Es de 2 colas, exacto. Ah, ok. Ok, muchas gracias. No, de qué. Entonces, el estadístico de prueba, ahora como estamos pensando únicamente en un vector de diferencias, es como hacer una prueba de hipótesis para una sola muestra, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una media calculada, que sería esta de media, déjenme ponerlo mejor así para no confundirlos. Tenemos esta D media, un valor hipotético contra el cual la estamos contrastando, que es de 0, es este 0 de aquí, y dividida entre el error estándar, ¿no? El error estándar para una sola muestra, si se acuerdan, es la desviación estándar sobre la raíz de n, ¿no? Entonces, esto sería 1 menos 0 sobre 0.89 sobre la raíz de ¿cuánto? De 5, ¿no? Ese sería nuestro estadístico de prueba. ¿Cuánto les da?
¿Nadie? 2.5. ¿Cuánto? 2.5. 2.5. Ok. ¿Y cuál es el p-value asociado a ese 2.5? Acuérdense, estamos usando la distribución T. Entonces, vamos a stata con la función en la que ocupamos este 2 como argumento esa T. Y tenemos ¿cuántos grados de libertad? Pues dado que es una sola muestra, los grados de libertad es n-1, ¿no? Serían 4. 2.5 nos da el área sombreada desde el extremo izquierdo, es decir, de aquí para acá. Lo que queremos es el complemento, ¿no? Porque yo quiero este pedacito verde que puse aquí. Entonces, para eso, a 1 le restamos eso. Y el p-value es de 0.033, ¿no? ¿Ok? Entonces ya simplemente con ver el p-value, que es menor al nivel de significancia de 0.05, ya puedo rechazar la hipótesis nula y acepto la alternativa. Entonces la conclusión sería que el sistema por la diferencia entre los sistemas de producción que encontré aquí es estadísticamente significativa. Los datos muestrales me están dando evidencia con un 95% de confianza de que el sistema de producción 1 le permite a los trabajadores ser más productivos que el sistema de producción 2, ¿no? En promedio. Y ese 2.5, o sea, el p-value, aquí ya estamos viendo cómo está dentro de la zona de rechazo, porque no excede el área de 0.05. Y por el otro método, que es el del valor crítico, pues ese 2.5, ¿dónde cae? Aquí, ¿no? También en la zona de rechazo. Incluso ya lo sabemos porque estamos viendo el p-value, pero incluso lo podemos decir sin conocer este valor crítico, ¿no? Esa es la ventaja de mejor siempre concluir a partir del p-value, porque no necesitas saber el valor crítico de la prueba. Aquí podríamos calcularlo, acuérdense el valor crítico, entonces, ¿cuál sería? Usamos la función inversa de t con 4 grados de libertad, dado que es una prueba de cola derecha, usamos 0.05, me va a dar un valor negativo y ese yo lo convierto en positivo porque la distribución es simétrica. Este umbral aquí azul es ese valor de 2.13, ¿no? Y el 2.5 es mayor que ese 2.3, entonces llego a la misma conclusión a la que llegué con el p-value, ¿no? Rechazo la hipótesis nula, aceptamos la alternativa y concluimos que esa diferencia de 1 es estadísticamente significativa. Entonces, esto es con muestras pareadas. Fíjense cómo incluso aquí estamos retrocediendo un poco porque nos estamos concentrando en la mecánica que aplicamos cuando estábamos frente a una sola muestra, aunque estamos partiendo de información de dos poblaciones, ¿no? De dos muestras de las que obtenemos una diferencia. Esto tiene más contexto. Nos dice que una firma de investigación usa una muestra de individuos para calificar el potencial de compra de un determinado producto antes y después de que los individuos vean un comercial. La calificación del potencial de compra se efectúa con una escala del 0 al 10, con los valores más altos indicando un mayor potencial. Entonces, en la hipótesis nula se establece que la media de las calificaciones de después será menor o igual a la media de las calificaciones de antes, ¿no? Pues aquí está muy fácil, la hipótesis nula nos dice que la media de las calificaciones de después será menor o igual que la media
de las calificaciones de antes. Si esto es menor o igual que esto debería de ser menor o igual a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y en la alternativa, pues, simplemente la construimos como un complemento. ¿Sale? Entonces, el rechazo de la hipótesis nula lo que indica es que el comercial mejora la media de la calificación del potencial de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque la media, si la media después, si la diferencia entre después y antes es mayor a 0, lo que significa es que después de haber visto el comercial hay una mayor intención de compra y por lo tanto el comercial pues aparentemente es efectivo, ¿no? Entonces podemos poner a prueba esa hipótesis y vamos a hacerlo con un nivel de significancia del 5%. Entonces, nuevamente estamos frente a una prueba de hipótesis de cola derecha que va a tener una zona de rechazo en la que tenemos el 5% del área bajo la curva de este lado en la zona de rechazo. Entonces, si encontramos un p-value menor a esto, rechazaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que el comercial es efectivo, ¿no? Entonces, el individuo 1, después de ver el comercial, tiene una intención de compra de 6, cuando antes de verlo tenía de 5, ¿no? Entonces, mejoró su percepción del producto. Este también mejoró, este se quedó igual, este mejoró, este empeoró, o sea, este después de haber visto el comercial disminuyó su intención de compra, este mejoró y este se quedó igual, ¿no? O sea, hasta ahorita como enlistándolo así, pues pareciera que el comercial sí fue efectivo, ¿no? Únicamente me encontré con un caso en el que empeoró y me encontré con 2 casos en los que se mantuvo igual, el resto de los casos mejoró. Entonces, pareciera que sí mejora la disposición de compra y lo que habría que poner a prueba es si esa mejora es estadísticamente significativa, ¿no? O si la dispersión es tan baja que no nos permite concluir eso. Entonces, calculamos las diferencias de los individuos del 1 al 8 y calculamos la media de esas diferencias, de cuánto les queda esa media. De uno. ¿De 1? Sí, uno. Ahora, a partir de esa diferencia promedio podemos calcular nuestro estadístico de prueba. Bueno, también calculen por favor la desviación estándar de ese vector de diferencias. Y con la desviación estándar ya pueden calcular el estadístico de prueba, que sería 1 menos el valor hipotético, que es 0, sobre el error estándar, que sería esa desviación estándar, sobre la raíz del número de observaciones, que son 8, ¿no? ¿De cuánto es la desviación estándar? .
La desviación estándar de la diferencia, ¿verdad? Sí. 1.22. ¿Y el estadístico de prueba? La desviación estándar 1.22. Ah, 1.22. Ajá. ¿Estamos usando la desviación estándar poblacional o la muestral? No, la muestral. Estamos Mm. partiendo de una desviación estándar muestral. ¿Que no coincides con este 1.22? No, sería 1.30. ¿Alguien que coincida con uno u otro? En el pasado pusieron la población. ¿La poblacional? Sí, no, debe ser la muestral, ¿eh? O sea, tienen que dividir entre n-1. Sí, con la muestral es 1.30. Ok. Y ahora sí el estadístico de prueba, entonces, ¿cuánto queda? 1.35. ¿1? Ajá, 1.35. Ok. Entonces, a partir de este estadístico de prueba, que cae por aquí, porque yo, o sea, ya esto es más por el expertise que ustedes van a ir agarrando, o sea, el 1.35 parece bajo, ¿no? Cuando una T de 2 o 2.1 con un tamaño de muestra en torno a 8, pues debería de andar en 2 y cachito para un nivel de significancia del 5%. Entonces yo a ojo buen cubero pienso que el p-value asociado a este 1.35 va a ser mayor a el nivel de significancia que es 0.05, es decir, va a abarcar más área de la que me está marcando el nivel de significancia. Y podemos comprobarlo con Stata, ¿no? Sería con esta función, dado que es una prueba de cola derecha, 1.35, y el p-value es de 0.1241. Eso es lo que vale el área sombreada con verde, ¿no? Este 12.41 es mayor al 0.05, por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿no? Es decir, mi estadístico de prueba de 1.35 está cayendo fuera de la zona de rechazo. La zona de rechazo era de aquí para acá. Cae fuera de la zona de rechazo, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, debo darla por verdadera y por falsa la hipótesis alternativa. Entonces, lo que concluyo es que a partir de estos datos no tengo suficiente evidencia estadística para concluir que el comercial mejora la intención de compra de los consumidores, ¿no? A pesar de que aquí cuando yo lo estuve describiendo, pues parecía que sí, ¿no? Pero resulta que esos casos que estoy encontrando eh, no dominan sobre los casos, estadísticamente hablando, aunque sí, si los contamos sean más, pero estadísticamente hablando, no dominan sobre los casos en los que la percepción se mantiene igual o la percepción empeora, ¿no? Pues aquí alguien podría decir, pero pues cómo no, si está mejorando el 6, el 7,
está mejorando el 4, el 2 y el 1, ¿no? Y solo están empeorando o quedándose igual 3. Pues sí, sí es cierto, pero a partir de 8 datos no podemos dar esa conclusión. O sí podríamos darla, pero ¿con qué nivel de confianza? ¿Con qué nivel de confianza ustedes sí podrían decir que el comercial fue efectivo, viendo este p-value que encontramos? Y pues díganme cualquier número, nada más que pensando en ese 1241, ¿con qué nivel de confianza ustedes sí podrían decir que el comercial mejora la intención de compra? ¿Lo podrían concluir al 95%? No, ¿verdad? No. ¿Al 90%? No, Tampoco. ¿Al 85%? no tampoco. Al 85% sí, ¿no? Sí, Porque ya este 1241, entonces sí sería menor a 0.15, ¿no? Que sería el nivel de significancia. Entonces, al 85% de confianza sí podrían concluir que el comercial mejoró la intención de compra. Pero obviamente pues, tienen un 15% de probabilidad de estar en lo erróneo, ¿no? En estar equivocados. Y quien pone la lana para echar a andar el comercial masivamente, pues quizá no les compre la idea de tener la confianza solo al 85%, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Nos decía un profesor de la maestría, nos preguntaba así, dudas, preguntas, quejas. Nos quedábamos callados. Y eso presencial, en el salón. Y seguida nos decía, o miéntenme la madre, aunque sea, ¿no? Está muy chistoso. ¿No? ¿No hay comentarios? No, ninguno. Pues aquí tenemos las soluciones, ¿no? Creo que el promedio no era 1. ¿No? No. Era 1.36. 1.30, no. Punto. ¿.625? Ajá. Así es que lo tenía redondeado. Sí. Pues llegamos bueno, por lo menos llegamos a la misma conclusión. El p-value, pues más cercano a algo que sí podríamos rechazar la hipótesis nula casi al 90%, ¿no? Y vamos a ver el último caso, que son pruebas de hipótesis para diferencias entre proporciones. Acuérdense, habíamos visto también intervalos de confianza para proporciones poblacionales. Y aquí también lo que ponemos a prueba pues, es la diferencia entre dos proporciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una muestra de estudiantes de microfinanzas y otra muestra de estudiantes de la Facultad de Economía. Y les preguntamos si se trasladan en metro o en automóvil, ¿no? Entonces, en la Facultad de Microfinanzas, el 38% de los estudiantes se trasladan en automóvil y en la Facultad de Econometría, el 43%, ¿no? Entonces, parece haber una diferencia de 5 puntos porcentuales entre esas proporciones. ¿Esa diferencia es estadísticamente significativa o en realidad no tenemos evidencia para decir que los estudiantes de econometría se trasladan en automóvil en una mayor proporción que los de microfinanzas? Ese tipo de preguntas buscamos responder con este tipo de formulaciones, ¿no? Y tenemos los mismos sabores, ¿no? Una prueba de cola izquierda, de cola derecha o de dos colas. Entonces, cuando estamos frente a este tipo de pruebas, el error estándar está dado por el error
que ya veíamos cuando construíamos intervalos de confianza, ¿no? Está dado por esta expresión, la proporción menos el complemento de la proporción multiplicado por la suma de los cocientes de 1 sobre el tamaño de las muestras. Y el estadístico de prueba para la hipótesis acerca de esta diferencia pues es la diferencia entre ambas proporciones dividido entre el error estándar, ¿no? Y aquí falta algo, pero es lo que les decía, ¿no? Generalmente este menos cero no lo ponemos, pero en realidad el estadístico de prueba, si es que estamos frente a una prueba en el que queremos someter a prueba, valga la redundancia, la diferencia en las proporciones no respecto a cero, sino respecto a un valor diferente de cero, pues sí tendríamos que tener en cuenta que hay que restarlo aquí, ¿no? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos una prueba de hipótesis en la que se plantea que en la hipótesis alternativa hay una diferencia positiva entre ambas proporciones, lo que significa que la proporción 1 es más grande que la proporción 2 y lo contrario en la hipótesis nula, ¿no? Y esto se obtuvieron estos datos muestrales. De una muestra de 200 observaciones, se obtuvo una proporción de 0.22 y de una muestra de 300 observaciones, una proporción de 0.16. Acuérdense, la proporción pues, debe estar limitada a 1, ¿no? Va entre 0 y 1, cualquier proporción. Entonces, el valor, el p-value, ¿cuál sería? Pues esto nos llevó muy rápido, pero vayamos primero a calcular la diferencia entre las dos proporciones, que sería de 6, ¿no? 0.06, ¿ok? A partir de aquí, podríamos calcular el estadístico de prueba, que sería 0.06, esa diferencia, sobre el error estándar, que está dado por la proporción promedio, que es la diferencia en las proporciones, pues, que es 0.06, que es a lo que se refiere esta P, por el complemento de eso, que es 0.94, por la suma del cociente de 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 entre el tamaño de la muestra 2. ¿Todo eso cuánto les da?
¿Nadie? 2.76. 2.76. Sí, creo. ¿Alguien más coincide con su compañero? Sí, 2.76. Ok. Entonces, aquí, acuérdense que con proporciones, si se cumple esta regla que veíamos más arriba, no sé si en esta presentación no era la. Que lo teníamos en la otra. Ah, es que esto lo tenía al revés. Sí, lo habíamos visto, ¿no? Aquí, que se cumplieran estas reglas, ¿no? Que el tamaño de la muestra, ya perdí mi cursor, no lo veo, ¿dónde está? Que el tamaño de la muestra 1 por la proporción 1, si el tamaño de la muestra 1 por su complemento y lo mismo para la muestra 2, si todos estos productos son mayores o iguales que 5, podemos usar la distribución normal, ¿no? Entonces, por eso es que utilizamos la distribución normal y el estadístico Z que está llegando a 2.76 su compañero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el p-value asociado a este 2.76? Entonces nos vamos a Stata. Es una prueba de cola derecha, entonces a 1 le restamos esto. El p-value es de 0.003, ¿no? El cual es menor al nivel de significancia de 0.005. Y pues recuerden que es una prueba de cola derecha, entonces la distribución se vería de esta manera. Y nuestro 2.76, con base en este p-value, que pues es un pedacito de la cola, cae aquí, cae en la zona de rechazo, ¿no? Entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Y lo que concluimos es que la proporción, hay suficiente evidencia estadística para concluir que la diferencia entre las proporciones es estadísticamente significativa. Esta diferencia de 0.06 es estadísticamente significativa, ¿no? ¿Podrían concluir eso al 99%? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque el p-value al 99% el nivel de significancia sería 0.01 y el p-value sigue siendo menor que 0.01. ¿Podrían concluirlo al 99.5%? Pues también, porque el p-value sería 0.005 y tenemos un p-value menor que eso. ¿Podrían concluir eso al 99.9% de confianza? Ahí sí ya no, porque el p-value aquí sería mayor que 0.001, no menor. ¿Ok? Y por último, yo creo que se lo van a llevar de tarea porque ya no nos va a dar tiempo. No se preocupen por copiarlo, se los voy a poner en el laboratorio. Y mejor me interesa que repliquemos estos ejercicios que hicimos hoy con Stata. ¿Ok?
Entonces, con Stata, si se acuerdan, la clase pasada vimos el comando ztest y ztest y lo usamos cuando conocemos el número, cuando conocemos la desviación estándar poblacional y lo único que necesitamos es introducir los datos muestrales, ¿no? Bueno, los datos muestrales y la desviación estándar poblacional conocida, ¿no? Para la muestra 1 y para la muestra 2. Cuando desconocemos la desviación estándar poblacional, es lo mismo, nada más con el comando t-test. En su forma inmediata, con la i al final, nos pide los mismos argumentos. El número de observaciones de la muestra 1, la media muestral y la desviación estándar muestral de la media de la muestra 1, y lo mismo para la muestra 2, con la opción de darle un nivel de significancia distinto, ¿no? O de confianza, perdón. Y usamos, cuando desconocemos la desviación estándar poblacional, usamos también la opción unequal para llegar a las mismas conclusiones del método que estamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces, en el caso de este primer ejercicio que hicimos, teníamos un tamaño de la muestra de 35 para la muestra 1, una media de 13.6, una desviación estándar de 5.2, luego 40, 10.1 y 8.5. El nivel de confianza del 95%, entonces no lo cambiamos, es el que nos da por default. Y varianzas distintas, ¿no? Que asumimos que estas muestras vienen de poblaciones que no necesariamente tienen la misma dispersión en sus distribuciones, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos yo creo que de aquí quité unos... ya sé por qué. Ahora sí, ya está, ¿no? Ahí está. Entonces, encontramos la diferencia de 3.5 que veíamos aquí. Un estadístico de prueba de 2.17, que es al que estamos llegando acá. Estamos frente a una prueba de, bueno, los grados de libertad, 65.7, que también estamos llegando aquí. En un intervalo de confianza para la diferencia. Y en lo que quiero que se concentren, cuando hicimos intervalos de confianza, pues estábamos concentrados en esta línea nada más, ¿no? Pero para pruebas de hipótesis es necesario que se concentren aquí, ¿ok? En esta salida, donde se establece una prueba de hipótesis para la diferencia entre las dos medias, ¿no? La diferencia entre la media de la variable X y de la variable Y, o bueno, de nuestra muestra 1 y nuestra muestra 2, según las tengamos aquí acomodadas, ¿ok? Que aquí coincide con lo que tenemos aquí. Y se establece la hipótesis nula de que esa diferencia es igual a 0, ¿ok? Lo cual también coincide con la hipótesis que está formulada en el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis alternativa para esta hipótesis nula? Pues sería que la diferencia sea distinta de 0, ¿no? Y esa hipótesis alternativa, fíjense que está formulada aquí en medio, ¿ok? Entonces, la prueba de hipótesis de dos colas es la que ustedes verían aquí en medio. Y el p-value que se encuentren debajo de esta hipótesis alternativa va a ser el p-value asociado a una prueba de hipótesis de dos colas, ¿no?
y ese p-value coincide con el que nosotros encontramos acá, que fue de 0.034, el cual es menor a 0.05 y nos lleva a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Estas otras salidas, pues esta estaría asociada con una prueba de hipótesis de cola derecha, porque fíjense hacia dónde está apuntando el operador de la hipótesis alternativa, y esta con una prueba de hipótesis de cola izquierda. Pero en realidad, para efectos de este ejercicio, el que nos interesa es el de en medio, ¿no? El p-value asociado a una prueba de hipótesis de cola derecha. Y comprueben cómo todos los datos que nos va dando Stata pues, son consistentes con lo que fuimos resolviendo acá. Nada más es cosa de que ustedes vayan acomodando las ideas de cómo se ve manualmente versus la salida en Stata, que la salida en Stata nos da un poco más de información de la que tendríamos que mentalmente ocultarla porque no nos interesa, que sería esto, por ejemplo, de aquí, esto de acá, en realidad no es relevante para la prueba que estamos haciendo, ¿no? En el siguiente ejercicio vimos una prueba de cola izquierda, ¿no? Una prueba de cola izquierda también asociada con la distribución T-de-Student y los datos son 40, 56, 100 y 6000 y 50, 59, 400 y 7000, ¿no? Y ahora estamos frente a una prueba de hipótesis de cola izquierda, ¿no? Entonces, nuevamente, la hipótesis nula está contrastando esta diferencia de 3300 contra 0, ¿no? ¿Ok? Y la hipótesis alternativa equivalente a una prueba de hipótesis de cola izquierda sería esta de acá. ¿Sale? Fíjense hacia dónde está apuntando el operador. En este caso, esta es la hipótesis alternativa relevante, ¿no? Para resolver nuestro ejercicio. Y tenemos que el p-value asociado a esa prueba es de 0.0091, ¿no? Que aquí nos dio 0.016, no sé, aquí hicimos algo mal. Por aquí el cálculo de la T creo que estuvo mal, no sé. ¿Alguien podría confirmar si le dio 2.18 o 2.41? ¿A todos les dio 2.18? Sí, pero aquí hubo un error, ¿no? No era 2.18, es 2.41, el estadístico de prueba. Pero bueno, nos llevó a la misma conclusión. Este 2.41 está asociado con un p-value de 0.0091 y nos lleva a la misma conclusión de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Que es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Entonces, nuevamente, para este ejercicio, la hipótesis alternativa relevante es la que aparece aquí a la izquierda de la salida de Stata, ¿no? Y estas podemos omitirlas, no hacen sentido, por lo menos para nuestro ejercicio. Y nuevamente, los datos ustedes pueden ir verificando cómo van haciendo sentido, los intervalos de confianza para las muestras, y se los debo, que nos quedé de investigar esto cuando aplica. Pero bueno, la diferencia que encontramos aquí puntualmente, un intervalo de confianza para esa diferencia, el estadístico T, calculamos por aquí los grados de libertad y el p-value asociado a la prueba que nos interesa, ¿no? Que es una prueba de cola izquierda. Muestras pareadas. En muestras pareadas lo que dijimos es que aquí nos conviene una de dos, o trabajar directamente con el vector con la diferencia promedio de aquí y hacerle una prueba muy sencilla
contra un solo valor, que sería esto, t-test. Tenemos un tamaño de muestra de 5, una media de 1, una desviación estándar, aquí me dijeron de cuánto, de 0.89. Y lo vamos a comparar contra 0. Está ahí. Y tenemos no voy a tener mucho aquí, esto ya lo discutimos hace rato, es una prueba de hipótesis de cola derecha. Entonces la salida de esta data que me interesa es esta de acá, ¿no? Y esa prueba tiene asociado un p-value de 0.03, el cual al ser menor que el 0.05 establecido en el ejercicio, me lleva a concluir que rechazo la hipótesis nula, ¿no? Esto lo podemos también ver a partir de los datos que podemos meter aquí. Stata 21, 28, 18, 20 y 26. Y luego 20, 26, 18, 20, 24, ¿no? Y directamente usar t-test con las variables, ¿no? Se guardaron como variable 1 y variable 2. Entonces hacemos var1 igual a variable 2. Bueno, antes de esto, para que no digan que de dónde lo estoy sacando, pues pongan t-test. Ya no está aquí, dado que ya tenemos datos cargados, no usamos la forma inmediata del comando, ¿no? Sino el comando como tal. Y para hacer prueba de hipótesis de diferencia de medias usando esas variables, usamos esta sintaxis, ¿no? Tenemos dos variables a las cuales queremos aplicar una prueba de hipótesis de diferencia de medias. Entonces, hacemos t-test, la variable 1 igual a la variable 2. Uno. Ahí fue porque pusimos la desviación estándar poblacional y era la muestra, pero es por eso. Ay, pero pues que arriba sí me dio el 0.33, entonces. No, creo que fue en la otra, ¿no, Nayeli? Sí, creo que fue en la otra. Fue en esta, ¿no? Sí, debió haber sido en la otra. Sí. No, sí era en esta que usamos la población, ¿Sí? pero el p-value es el mismo, ¿no? 0.33. Ah, sí, pero esto fue con la forma inmediata, pero ahorita que lo estoy haciendo ya con los datos cargados, me está dando un 0.44. Ah, pero entonces sí está diferente, ¿no? Sí, porque ahí la desviación estándar es de 1 y en la que pusimos creo que era la de 0.89. Ah, vamos a la misma conclusión, ¿no? Una prueba de cola derecha donde el p-value es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Pueden probar eso con los datos de este ejercicio y con las proporciones. Existe, bueno, creo que sí lo vimos para los intervalos de confianza. Acuérdense del comando prtest, que también tiene su forma inmediata, ¿no? Donde los argumentos de la sintaxis son el número de observaciones y la proporción de la muestra 1, lo mismo para la muestra 2. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es simplemente meter los datos, 0.22, 300 y 0.16.
Y establecimos que este era un ejercicio de prueba de hipótesis de cola derecha, entonces la salida relevante aquí en Stata es la de acá. Nuevamente me está dando algo raro aquí. 222, 316. No, pues fíjense que aquí también me dieron mal la Z, ¿no? A ver. O yo puse mal la fórmula, no sé, vamos a ver. Sí, yo la puse mal. No veo el error. ¿Ustedes lo ven?